también que pareciera ser sacado de una película. Sí. De hecho, hay películas, historias de Stephen King que se han hecho a propósito de este fenómeno también y del impacto que tenía, en este caso, en las personas. Una visibilidad reducida, que es la que tuvimos hoy, no Muy solo en el reducida. tránsito aéreo, sino también en el terrestre. Y para eso está con nosotros Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Muy buenos días, cordial saludo para ustedes y esa amable teleaudiencia, un gusto. Por favor, ¿Qué tal, Eduardo. Eduardo? Bueno, siempre hablamos de este tema, Eduardo, y la única diferencia si hablamos entre neblina y niebla es la intensidad de las partículas y también en cuanto a la visibilidad que podemos tener. Explícanos un poco, Eduardo, por favor. Correcto, sí, para hacerlo fácil, en primera instancia tenemos que entender que prácticamente estamos en una nube. La imagen que estaban mostrando es porque la nube estaba rastrera, estaba prácticamente sobre el nivel del suelo. Para que sea más claro de verdad lo que voy a decir ahora. ¿Qué es la neblina o la niebla? En realidad es un proceso de cambio de estado de lo que es el vapor de agua. Todo lo que teníamos de humedad se enfrió bruscamente porque no había nubes. Entonces, al enfriarse, ese vapor cambia a líquido. Entonces, se forman las gotitas y las gotitas quedan suspendidas y reducen la visibilidad. Entonces, ahí vamos a ir a entender qué es la niebla y qué es la neblina, Sí. para que sea más sencillo. Sí. No vamos a hablar ahí de porcentaje de humedad, nada. Es la humedad que se condensó, es ese fenómeno atmosférico que sucede. Pero para hablar de niebla, lo que hicimos es poner un umbral de la visibilidad. Si yo veo 10 cuadras, 10 manzanas adelante, que aproximadamente son 1000 metros, entonces veo 1000 o más y eso es neblina. Pero Ok. si veo menos de 10 cuadras, 2 cuadras, 3 cuadras o una sola cuadra, que son 100 metros aproximadamente, entonces eso es niebla. Entonces, para hacerlo fácil, la niebla es 1000 metros o menos. Y la neblina es más de 1000 metros. Entonces por ahí viene la mano para interpretarlo, hacerlo más fácil. Y es un fenómeno típico de esta época. Tenemos que mezclar dos términos de lo típico y lo normal. Nos parecía ya muy difícil hablar de normal porque todos los julios venían muy calientes. Así Sin es. embargo, quiero... y esto significa frío, ¿verdad? Como les dije, enfriar. Entonces, otra cosa que quiero comentarles, esto sucedió también hace poco nomás, en el 2022 teníamos casos similares que también hicieron que el aeropuerto Silvio Pettirossi tuviera que evitar la peligrosidad, entonces clausurar algunas operaciones. Sí. ¿Y la bruma, Eduardo? Bueno, la bruma sí es una mezcla ya entre humedad, partículas sólidas también en suspensión. Normalmente la bruma y la calima están más o menos por ahí. Cuánta humedad hay en mayor o menor porcentaje. Ya, correcto. Ahora, mirando el pronóstico extendido, ¿vemos esta condición solamente para hoy? Bueno, en principio porque no hay mucho viento. Una característica de la niebla es que hay dos tipos. Una de ellas es la que sucedió hoy con muy poco viento, no hay desplazamiento de aire, entonces se queda estático el aire y se enfría bruscamente y se forma las nubes, vamos a decir, Sí. la niebla, la neblina. Sí. Y el otro es por efecto de viento, se llama niebla advectiva. Recordarán algunos seguramente que siguieron la famosa Copa América allá por el 99, si mal no recuerdo, que en la zona más alta, la terraza del Paraguay, ¿verdad? En la zona de Pedro Juan Caballero, hubo una niebla densa cuando se estaba jugando un partido de esa Copa América, pero teníamos 20, 30 kilómetros por hora, entonces hay dos tipos de niebla. En este caso, entonces, estamos previendo de que la condición de desplazamiento del aire al menos sea igual al de hoy, muy poco viento, entonces es probable que mañana pueda suceder otra vez, por lo menos con mayor o menor intensidad, más menor, pero o sea, más baja la probabilidad de intensidad de esa niebla, pero sí hay condiciones mañana otra vez. Correcto. Solamente mañana. Sí, y Eduardo, la probabilidad de precipitaciones para esta semana son muy bajas, ¿verdad? Incluso nulas, podríamos decir. Sí, así es. La probabilidad de lluvia está en 5%, 6% nada más, que sí la consideramos baja.
eso normalmente no es cero totalmente por la cantidad de humedad que hay y esas nubes. Sí. Se dieron cuenta ahora la imagen actualizada que pasaron y todo lo que fue niebla y neblina ahora subió y queda como un resto de nubes. Sí. Entonces, ese resto de nubes siempre tiene una carga de agua y se pone medio oscurita y puede echar algunas gotas. Entonces, eventualmente eso puede suceder. Ahora, lo que también, Eduardo, estamos notando es que de manera gradual la temperatura va a ir subiendo. Tal es el punto que para el viernes y así también para el sábado ya tendremos mínimas entre 19 y 20 y máximas de 29 grados. O sea, esta semana es muy, pero muy particular. Para los que se estaban quejando del frío. Del frío intenso. Bueno, y aquí aplica eso que suelen decir de que en una semana tenemos 2 estaciones o 3 estaciones del año, ¿verdad? Vamos a tener invierno puro y después una primavera interesante en los últimos días de la semana, pero ya a priori es importante comentar que las señales de que probablemente para el lunes nuevamente tenemos viento sur y que puede ser una condición sostenida durante la siguiente semana. No vemos un descenso muy brusco, muy marcado en este lunes todavía, pero el viento sur de por sí ya trae aire más fresco, ¿verdad? Sí, totalmente. Puede acentuarse en la segunda mitad de la semana. Podríamos decir, Eduardo, no sé si es muy apresurado todavía, pero que este invierno está siendo muy, muy agresivo. No sé si ese es el término correcto. No. Todavía. Realmente el problema pasa por nuestra sensibilidad. Ya no estábamos acostumbrados a esto, que es lo típico de la temporada. Si vamos a hacer climatología, le decimos, ahora, si vamos a hacer historia, estos son julios bastante típicos. Así tendrían que haber sido los julios de los últimos 10, 15 años. Pero ¿qué pasó con la variabilidad que hay? El niño, la niña, todo lo que se presentaba, ya perdimos la costumbre de los fríos extensos. Eran golpes de frío que les comento en el 2020, en el 2021 rompimos récord de mínimas, pero 1 o 2 días después hacía calor. Sí, por eso. Entonces era como que no se sentía, ¿verdad? Sí, eso está pasando, pero esto es típico realmente de la temporada y podríamos decir es más normal si comparamos con la estadística de mucho tiempo atrás. Correcto, muy bien. Eduardo, un gusto siempre poder charlar contigo y aprender un poquito de paso también, muy amable.